El martes pasado, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Biden dijo: Hezbollah, sin provocación alguna, se sumó al ataque del 7 de octubre lanzando cohetes contra Israel. Al menos esta banal declaración no estuvo acompañada de una reprimenda a Israel como las que Biden y su equipo de política exterior han estado haciendo durante casi un año. Igualmente inútil, pero más fantástica, fue la declaración que siguió. Una solución diplomática todavía es posible, y sigue siendo el único camino hacia una seguridad duradera. Occidente, especialmente Estados Unidos, ha estado en una búsqueda diplomática de un acuerdo con Hamás para liberar a su menguante número de rehenes, incluidos 7 estadounidenses. Sin embargo, como señala el Journal, Israel entregó esos meses a la diplomacia en su frente norte, mientras Hezbollah disparaba 8.500 cohetes y obligaba a 60.000 israelíes a abandonar sus hogares. Pero las conversaciones lideradas por Estados Unidos no llegaron a ninguna parte, ya que Biden presionó a Israel para que no atacara demasiado a Hezbollah y permitió que miles de millones de dólares de ingresos petroleros fluyeran hacia los amos de los terroristas en Irán. Pero ¿qué debemos esperar cuando ingenuos en política exterior como Biden y compañía buscan un acuerdo honesto con terroristas que durante décadas han rechazado cualquier cantidad de acuerdos y violan descaradamente cada uno de los que han firmado? Pero las lecciones de la historia y el sentido común que se aprende de la experiencia no pueden penetrar la niebla de las ilusiones en materia de política exterior, especialmente cuando están en juego intereses electorales e ideológicos. Los fracasos de Biden con Hamás y Hezbollah son solo algunos de los muchos que ha tenido durante su mandato. Como cataloga Walter Russell Mead, ninguna administración en la historia estadounidense ha estado tan comprometida con la diplomacia en Oriente Medio como esta. Sin embargo, los diplomáticos de una administración han tenido alguna vez menos éxito. Biden intentó y fracasó en conseguir que Irán volviera a un acuerdo nuclear con Estados Unidos. Intentó y fracasó en encaminar un nuevo diálogo entre israelíes y palestinos. Intentó y fracasó en detener la guerra civil en Sudán. Intentó y fracasó en conseguir que Arabia Saudita abriera relaciones diplomáticas formales con Israel. Intentó y fracasó en resolver la guerra en Yemen a través de la diplomacia. Y cuando eso fracasó y los hutíes comenzaron a atacar a los barcos en el Mar Rojo, el siempre intrépido presidente buscó una solución diplomática a ese problema también. Fracasó de nuevo. Pero a pesar de ese deshonroso papel, Biden no había terminado con sus sueños febriles de orden basado en reglas. Mis compañeros líderes, realmente creo que estamos en otro punto de inflexión en la historia mundial, dijo Biden. Respaldaremos los principios que nos unen. Nos mantendremos firmes contra la agresión. Sin una acción que concentre la mente, ese discurso globalista de orden basado en reglas significa debilidad ante nuestros enemigos y fanfarronería seguida de inacción. Y esas pantomimas son despreciables cuando se utilizan para camuflar la traición de un importante amigo y aliado internacional que ha enfrentado una agresión inhumana y genocida durante décadas. Semejantes errores peligrosos son inadmisibles, dadas las lecciones de la historia que advierten contra la confianza excesiva en el poder de la intervención diplomática para resolver conflictos que tienen su origen en creencias apasionadas y principios fundacionales. El Oriente Medio, especialmente el conflicto entre Israel y los árabes palestinos, nos ofrece más de un siglo de fracasos de esa índole. Tomemos como ejemplo el Acuerdo de Oslo, de 1993, que incluía la entrega por parte de Israel de territorios de Judea y Samaria a los árabes palestinos. Un año después se creó la Autoridad Palestina, que sigue gobernando partes de la llamada Cisjordania. Se suponía que estos acuerdos, que se firmaron con miles de millones de dólares en ayuda occidental, serían los cimientos de un futuro Estado palestino. Pero no pasó mucho tiempo hasta que los acuerdos de Oslo se convirtieron en la Guerra de Oslo, como la llamó el historiador de Oriente Medio Ephraim Karsh. En lugar de un Estado palestino y la paz con Israel, el legado duradero de los acuerdos de Oslo es un recordatorio de los fracasos del compromiso diplomático basado en ilusiones.
Los ataques terroristas entre 1994 y 1999 totalizaron 215, aproximadamente igual a la cifra anterior a Oslo. El terrorismo siguió aumentando en los años siguientes. En 2000, según relatos de primera mano, el primer ministro israelí Ehud Barak ofreció a los palestinos un ambicioso paquete de paz que incluía concesiones de gran alcance sobre Jerusalén, fronteras, asentamientos, refugiados y otras cuestiones. En una nueva demostración de la observación del diplomático israelí Abba Eban, de que los palestinos nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad, el presidente de la AAP y jefe de la organización terrorista Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, lanzó la llamada Segunda Intifada, que en 5 años mató a más de 1000 israelíes. La matanza no empezó a disminuir hasta que Israel amuralló Judea y Samaria y las separó del territorio israelí. Pero, ¿por qué alguien confiaría en Arafat como un interlocutor honesto en las negociaciones? Como continúa Efraim Karsh, el presidente de la OELP, Yasser Arafat, era un hombre de guerra acérrimo, que hizo de la violencia, la dislocación y el caos las características definitorias de su carrera. En 1970, casi provocó la destrucción de Jordania. 5 años después, ayudó a desencadenar la horrenda guerra civil libanesa, uno de los conflictos más sangrientos de la historia moderna de Oriente Medio, que duró más de una década y se cobró cientos de miles de vidas inocentes. En 1990-91 apoyó la brutalización de Kuwait por parte de Saddam Hussein, a un costo exorbitante para los palestinos que vivían allí. Miles de los cuales fueron asesinados en ataques de venganza, mientras que cientos de miles más fueron expulsados después de la liberación de Kuwait. Entre estos desastres, Arafat hizo del movimiento nacional palestino un sinónimo de violencia y convirtió a la OELP en una de las organizaciones terroristas más asesinas del mundo, con el objetivo general de provocar la desaparición de Israel. Solo la ceguera voluntaria, la desesperación, la ingenuidad o el oportunismo político descarado pueden explicar semejante estupidez. Y lo que es peor, la triste saga de la Conferencia de Múnich de 1938 debería haber sido la única lección que necesitábamos sobre los peligros de la diplomacia ineficaz. Solo 5 años de Hitler en el poder habían dado a conocer a Francia e Inglaterra su maldad agresiva. La disolución de los sindicatos, las leyes raciales antisemitas de Nuremberg, los presos políticos, los mítines del partido abarrotados de gente, la remilitarización de Renania, la retirada de la Liga de las Naciones, la invasión y ocupación de Austria, y por supuesto la documentación que Hitler había hecho de sus malignas ambiciones más de una década antes en Mein Kampf. Además, los embajadores británicos en Alemania informaron con precisión sobre los objetivos de Hitler y el apoyo fanático que recibía del pueblo alemán. Sir Horace Rumbold informó a Whitehall después de la elección de Hitler en 1933 sobre la ideología del Führer. El pacifismo es el pecado más mortal. La voluntad y la determinación son del orden más alto. Solo la fuerza bruta puede asegurar la supervivencia de la raza, lo que requiere que el nuevo Reich reúna en su seno a todos los elementos alemanes dispersos en Europa, y a los jóvenes educados hasta el máximo de agresividad, y al pueblo alemán inculcado con coraje y odio apasionado. ¿Cómo podría alguien creer que la diplomacia, la negociación o el encuentro de mentes necesario para un acuerdo legítimo pudiera funcionar con semejante fanático y sus seguidores? Además de ignorar la historia, la política exterior idealista de Occidente, basada en el compromiso diplomático y el orden internacional basado en reglas, ha cometido uno de los pecados capitales de la diplomacia señalados por el historiador del terror y genocidio soviéticos, Robert Conquest. El punto central no es tanto que la gente no entienda a otra gente, o que las culturas no entiendan a otras culturas, sino que no tienen idea de que esto pueda ser así. Suponen que la luz de su propio sentido común parroquial es suficiente, y formulan políticas basadas en ilusiones. Sin embargo, cuán profunda es esta diferencia entre las psicologías políticas y entre las motivaciones de las diferentes tradiciones políticas, y cuán arraigadas y persistentes son estas actitudes.
Tal ceguera ante la variedad y complejidad de la diversidad humana conduce, escribe Conquest, al problema crucial de hacer el esfuerzo intelectual e imaginativo, de no proyectar nuestras ideas de sentido común o motivación natural sobre los productos de culturas totalmente diferentes. Por último, esta falta de imaginación contra la que adviene Conquest ha viciado las relaciones de Occidente con el mundo musulmán desde la creación de Israel. En el periodo de posguerra, Occidente interpretó erróneamente la revolución iraní como un movimiento anticolonial en pro de la autodeterminación nacional, los derechos humanos y la libertad. En realidad, fue una revolución religiosa desencadenada por las reformas occidentalizadoras del Shah, que el líder de la revolución, el Ayatollah Khomeini, calificó de agentes que llevaban a cabo la abolición de las leyes del Islam. Este error ha desvirtuado nuestra respuesta a la agresión de Irán contra nosotros, desde la crisis de los rehenes de 1969 hasta la violencia actual fomentada por los agentes de Irán en Líbano, Siria y Yemen. Nuestra reacción por defecto, con pocas excepciones, ha dado prioridad al compromiso diplomático y a negociaciones insustanciales llevadas a cabo de mala fe por los dirigentes clericales de Irán. Y la más peligrosa de estas farsas diplomáticas ha sido el acuerdo nuclear con Irán, que llevó a Irán, tras casi una década manchada de sangre por violaciones y terrorismo, al borde de poseer armas nucleares. Sin embargo, a pesar de esa historia ineficaz que Donald Trump detuvo, pero que la administración Biden reanudó con su apaciguamiento cobarde con Irán, los agentes de política exterior de los demócratas siguen manteniendo el acuerdo en terapia intensiva. Pero la diplomacia tiene otro propósito: camuflar nuestra traición a Israel, el objetivo principal de las ambiciones nucleares de Irán de llevar a cabo un segundo holocausto y dominar las regiones. La afirmación de Biden de que una solución diplomática todavía es posible y sigue siendo el único camino hacia una seguridad duradera es una auténtica locura cuando se trata de un régimen motivado por un imperativo espiritual. Solo la fuerza que neutralice la amenaza puede crear una paz duradera para Israel, nuestros otros aliados en la región y nuestro propio país. Israel conoce esta eterna verdad del conflicto y dio a Occidente una lección práctica de disuasión la semana pasada, cuando decapitó a los líderes de Hezbollah, incluido su jefe Hassan Nasrallah, y concentró también las mentes de los mulás. Joe Biden y sus asesores de política exterior también deben aprender esta lección y dejar de instar a Israel a mostrar moderación y desescalar, como expresó el Wall Street Journal. Esa intimidación a un aliado que lucha por su vida no es más que una traición descarada.